No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, que desde ya te conectas con nosotros. Aquí estamos una vez más aceptando la invitación del Espíritu Santo, el llamado que Dios nos ha hecho para traer una palabra. Por circunstancias de fuerza mayor, estamos hoy solamente aquí a través de Facebook. Nuestros hermanos que están aquí en Colombia saben que en Barranquilla en estos momentos no se puede circular, no hay forma de llegar hasta el local donde nos reunimos, pero bueno, le damos gracias a Dios que siempre tiene la manera de decir: yo estoy con ustedes. Desde ya le doy la bienvenida a todos estos hermanos del Ministerio Nehemías que están aquí conectados. Bienvenido, hermano Schneider Orozco. Bienvenida, hermana Alejandra, hermano Ignacio. Bienvenido, hermano Rosenberg. Bienvenida, hermana Natalie Padilla. Bienvenido, Javier y Lisette. Bienvenida, hermana Caterine Romero. Bienvenida, hermana Milena Chávez. Bienvenido, hermano Germán Romero. Hermano Carlos Consuegra. Qué bendición verlos a todos aquí pendientes, como se dice aquí, al pie del cañón, dispuestos a escuchar una palabra de parte de Dios. Hermana Areli Mendoza, Dios la bendiga grandemente, mi hermana. Un abrazo fraterno desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia. Y a todos los que vayan llegando de parte del Señor, sean bendecidos. Les invito a que antes de que pasemos a absolutamente hacer algo, hacer nada, nos acompañen primero en una oración. La Biblia nos enseña que todo, absolutamente todo, lo que vayamos a hacer, primero lo coloquemos en manos de Dios. Hermano Rosenberg, por favor, me verificas cómo está saliendo el sonido. A mi hermana Mónica, Dios te bendiga. Un abrazo en la distancia. Vamos a orar. Por favor, yo te invito que allí donde tú estás, nos acompañes. Orar es hablar con Dios, ya lo hemos dicho muchas veces. Y Él está presto a escuchar, a respaldarnos, a respondernos. Amén. Así que, mi pastor Carlos, Dios me lo bendiga. Un abrazo. Vamos a orar, ¿sí? Soberano Dios y Padre Celestial, es por medio de tu Hijo Jesucristo que podemos venir delante de ti en este momento, a darte gracias, a darte la gloria, a darte la alabanza, a rendirnos ante ti, a reconocer que tenemos necesidad de ti, de tu presencia, de una palabra tuya que edifique nuestras almas. Por medio de tu Hijo Jesús tenemos acceso a tu santo trono, nos enseña tu palabra. Por su sangre derramada en la cruz, hoy nos miras como justos. Hoy tu Espíritu Santo nos dice que somos los santos, que estamos en un proceso, es cierto, pero tu mirada desde los cielos es totalmente diferente a la mirada del hombre en la tierra. Por eso gracias. Gracias, porque sabemos que tu oído y tu mirada está sobre cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas. Y porque venir ante ti, clamarte a ti, orar, hablar contigo, definitivamente es lo más real y lo más poderoso que podemos experimentar. Nos ponemos de acuerdo por medio del nombre de Jesús para pedirte por esas almas que en este momento aquí en Barranquilla
y en tantas ciudades del mundo están celebrando lo que ellos llaman su carnaval. Te pedimos que por favor en tu misericordia aún traigas un redarguir a esos corazones que le han dado rienda suelta al desenfreno, a esas familias que quizás hoy no tienen que comer porque ayer todo el dinero se gastó en cosas que no tenían sentido. Háblales, inquiétales, aún en medio de donde estén, tu palabra puede llegar y puede tocar. Tenemos testimonios, Señor, hace muchos años cuando predicábamos en las calles, cuando en un parque llevábamos tu palabra, un hombre borracho salió de un lugar pidiendo que oraran por él porque la palabra había llegado donde él estaba sentado. Y hoy te pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo que permita que tu palabra edifique a cada uno de los que estamos aquí, es cierto, pero que también llegue, traspase paredes, circunstancias, condiciones, que así como un día llegaste a nuestras vidas, que así como tu palabra un día tocó nuestros corazones no estando en la mejor condición, así en tu misericordia puedas alcanzar almas, porque aún hay tiempo de alcanzar almas para ti. Gracias, gracias porque sabemos que no estamos solos. Gracias porque sabemos que buscarte es una bendición. Gracias porque sabemos que estar hoy cerca de ti es el fruto de tu amor y del sacrificio de Jesús. Gracias porque en medio de todas las circunstancias que el mundo está viviendo, podemos confiar en que tu promesa se manifestará en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, Padre amado y Padre de misericordia, pedimos que tu Espíritu Santo sazone esta transmisión, añada gracia sobre gracia a esta transmisión, a tu palabra, a mi persona como portador de tu palabra. Coloca tu gracia, Señor, y permite que seamos edificados. Permite que este tiempo sea para bendición. Tú sabes de qué tenemos necesidad, que más allá de la necesidad de un plato de alimento, que más allá de la necesidad de un vestido, de un pantalón, de una camisa sobre nuestro cuerpo, de un techo sobre nuestra cabeza, tenemos necesidad de una palabra que levante nuestra alma, que restaure nuestra vida, que traiga libertad a la condición en la cual podamos estar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y permite que tu pueblo sea bendecido, Señor. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, hoy pueda percibir un mover de tu gloria. Que lo único que tú estás esperando son corazones dispuestos a decirte: háblame, háblame, háblame porque necesito una respuesta. Háblame porque me he sentido sola, me he sentido solo. Háblame, abrázame, alcánzame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mi hermana Paola Cancino, Dios me la bendiga grandemente allí en Chile. Y vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 en el nombre de Jesús. Ya lo tenemos. Hechos capítulo 9, versículo 1.
Dice Saulo, no dice Pablo, dice Saulo, que era el nombre de Pablo antes de ser transformado por el Señor. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, haciendo referencia a los seguidores de Cristo, dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermana Zoe, Dios me la bendiga. Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a dejarlo hasta allí en el versículo 6. Para poder entrar en materia con respecto a este pasaje, miremos la biografía de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, después de ser transformado, y cómo este hombre, que en su humanidad, en su percepción religiosa, consideraba que lo que hacía estaba bien hecho, su concepto de agradar a Dios se fundamentaba en los principios que la Torá en ese momento le enseñaba: hacer, matar, quitar, poner, sacrificar, rociar, ritos. La vida espiritual de Saulo era la vida espiritual del Israel que aún no conocía al Cristo resucitado. Una religión, porque lo que estaban viviendo era una religión, una ritología fundamentada en los preceptos que Dios mismo le entregó a Moisés en el desierto, cuando le dio el diseño del tabernáculo de reunión. Aquel tabernáculo de reunión que, si usted se pone a estudiarlo por todos lados, nos muestra a Cristo. El tabernáculo de reunión, desde los postes que sostenían las telas que lo rodeaban, los dinteles, los 5 pilares que daban acceso al lugar santo y al lugar santísimo, el lavacro en altar de bronce, en todo nos hablaba de la persona de Jesús. Hace 8 días estuve hablando en la prédica de que nosotros hoy tenemos el cuerpo. La Torá, la ley mosaica, mostraba la sombra. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en su epístola a los Gálatas y en la epístola a los Hebreos. Dice que todo lo anterior era sombra de lo que había de venir, pero nosotros tenemos el cuerpo, que es Cristo. Y no nos vamos a desviar hablando de temas que ya hemos compartido otras veces con respecto a la ritología en este tiempo, porque es que no tiene sentido que usted practique ritos de la sombra cuando usted puede abrazarse con toda su fe y con todas sus fuerzas a Cristo, al verdadero, al encarnado que resucitó y está hoy al lado del Padre, intercediendo por nosotros, y que su intercesión es precisamente la que nos permite estar aquí hoy, no delante de Andrea, de Zoe,
de Paola, de Carlos, de Rosenberg, de Jacqueline Flores. Gloria a Dios, porque mi hermana ya que fue la primerita que aquí se conectó. Dios me la bendiga, mi hermana. Sino es la intercesión de Jesús la que hoy ha tenido un efecto desde los cielos, abriéndonos un espacio en el corazón de Dios y abriendo un espacio aún que en medio de la oposición de las tinieblas, nuestra oración tenga un efecto, nuestra vida tenga una manifestación totalmente diferente a la que vivíamos cuando no conocíamos a Cristo. De alguna manera, todos los que estamos aquí conectados a esta transmisión, fuimos Saulos. Fíjense que la característica principal de Saulo, en su amor a Dios, porque Saulo creía, Enrique Linero, mi hermano, Dios te bendiga. Saulo en su amor a Dios consideraba que matar agradaba a Dios, porque en la Torá, en la ley mosaica, al adúltero y a la adúltera que fueran sorprendidos lo llevaban a la ciudad, afuera de la ciudad, y le daban piedra hasta que lo mataran. Al que fuera sorprendido robando le cortaban la mano. Al que le sacaba el ojo a alguien le sacaban el ojo a él. Es por eso que Jesús en Mateo 5 cuando dice, hermana María Rivera, Dios me la bendiga, sierva. Cuando Jesús en Mateo 5 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les muestro un camino aún más excelente, y viene lo que se llama la ley de Cristo. Al que te persiga, ora por él. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te quite el vestido, entrégale la capa. Eso lo hemos leído muchas veces. Pero Jesús estaba expresando en Mateo 5 literalmente una línea que separaba lo que es vivir por una tradición tratando de agradar a Dios y lo que es tener una relación con los cielos, rendidos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Pablo pide cartas al sumo sacerdote. Bajo su perspectiva, poner preso a los de este camino era correcto, porque los de este camino estaban hablando de un Cristo que había resucitado el tercer día. Estaba hablando de un Cristo que sanó enfermos en el día de reposo, y para los fariseos, para los escribas, para los saduceos, el día de reposo, eso era intocable. Y resulta que Jesús en el día de reposo levantó muertos, sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y fíjense que cuando fue increpado por los fariseos, Jesús les dijo, ¿y qué hombre es aquel que si tiene una oveja y se le cae una zanja el día de reposo, la deja allí para que muera? Porque es que el día de reposo dejó de ser la práctica ritual de un día para convertirse en una condición. Porque es que cuando tú y yo venimos a Cristo, Cristo es nuestro reposo. El reposo dejó de ser un rito para convertirse en una condición y en una persona, Jesucristo. Pablo, bajo su lógica, consideraba que perseguir a los creyentes, a los cristianos, no se les decía cristianos, se les decía los de este camino o los del camino. Pablo pide cartas para, si encontraba en el camino, mire que dice, pidió carta al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara en el camino hombres o mujeres de este camino, los pusiera presos. ¿Y sabes qué le hacían a los cristianos? Los consideraban blasfemos, porque para la ritología y la religión de ellos, hablar de un Cristo resucitado, de un rey que no vino en un caballo fino, que no llegó con millones de soldados llenos de armas, atentaba contra la lógica religiosa en la que se habían levantado ellos. Pero es que precisamente Jesucristo, cuando coloca su pie en la tierra, desde el momento que Jesús se hace hombre,
las leyes terrenales, las ritologías, las tradiciones, las leyes humanas fueron golpeadas tremendamente porque se establecen principios espirituales a través de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida. Dios te bendiga, mi hermano Oscar. La ley del espíritu de vida. Dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando Jesús se manifiesta en la tierra, hubo un choque social, hubo un choque político. Claro que fue político, porque Herodes oyó que venía un rey y él era rey, por eso mandó a asesinar a los niños, porque su cargo político sintió que estaba amenazado. Hubo un choque moral y hubo un choque espiritual. Ahora, Saulo de Tarso, Saulo no fue ajeno a ese impacto. Saulo se apegó a todo lo que le enseñaron que era correcto, lo políticamente correcto, lo moralmente correcto, porque acordémonos que fue discípulo de Gamaliel. Pero Pablo tuvo un choque, Pablo tuvo un impacto. Miremos lo que sucede. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo Saulo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto tuvo un efecto. Claro que tuvo un efecto. ¿Qué pasó con Pablo? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba meditando en esta palabra y esta palabra nos lleva a mirar nuestra vida desde varias perspectivas. Cuando una persona, no sé cuántos de los que estén aquí hayan tenido la oportunidad de subirse a un caballo, Farid, Dios te bendiga, mi hermano, de estar sobre un caballo. Cuando uno se sube a un caballo, a una mula, que es altísima, uno parece que estuviera subido en una pared. Y cuando usted está a 1,50 m, 2 metros de altura, su apreciación de las cosas es diferente al que está a nivel de tierra, o peor, al que está tirado en la tierra. Y fíjense que cuando esa voz del cielo que salió de la luz, mi hermana Mili Martínez, Dios le bendiga, esa luz que se manifestó desde los cielos y le habló y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz tuvo un efecto, esa presencia tuvo un efecto en la vida de Saulo, porque Saulo cayó del caballo. Y miren, la perspectiva que Saulo tenía sobre el caballo era para ir a buscar creyentes, seguidores de Cristo, para ponerlos presos, para torturarlos, para matarlos, para burlarse de ellos, para hacer mofa del Dios de ellos, que era un Dios invisible, mientras que el de Saulo hasta ese momento era un Dios visible, fundamentado en los ritos, en los bueyes que mataban, en la sangre que se rociaba. Y resulta que el efecto fue que Saulo cayó al piso. Y cuando uno está en el suelo, tiene una perspectiva totalmente diferente de las cosas a cuando uno está montado en el caballo. Y yo creo que vale la pena mirar eso es una metáfora. Por allí me escribió alguien diciéndome que las metáforas no existen en la Biblia. Yo, bueno, hay que investigar primero qué quiere decir una metáfora. Dios te bendiga, Natalie. Porque estar montado sobre el caballo y estar tirado en el suelo son dos situaciones diferentes y son una metáfora para nuestras vidas. Porque estar sobre el caballo implica una posición dominante, de autoridad, de soberbia incluso.
Porque el hombre que está sobre el caballo, el que está sobre un caballo, tiene en sus manos riendas, tiene la fusta con que le da el caballo, tiene la potestad de hacer que el caballo vaya a izquierda o vaya a derecha, de que el caballo se detenga, de que el caballo se levante en dos patas. Pero estar en el suelo quita toda potestad de dominio sobre el caballo del cual cayó. Y si yo llevo esta metáfora a nuestra vida, miremos cuál fue el caballo en el que estuvimos montados y al que creímos que nosotros podíamos domar. Hermana Lisset, Dios te bendiga, bienvenida. Porque todos hemos venido de un caballo. Todos estuvimos en determinado momento. Nuestra vida sin Cristo equivalía a la metáfora de estar subido en el caballo. Mi vida sin Cristo, cuando yo creía que dominaba todo, que manejaba todo, era una vida montado en el caballo. Cuando a mí me decían que la vida que tenía no era correcta, cuando a mí me decían usted es un drogadicto, cuando a mí me decían usted es un alcohólico, cuando a mí me decían tú estás perdido, yo decía esto lo dejo cuando yo quiero. El gran engaño del humanismo, el gran engaño del diablo. Yo estaba montado en mi caballo y creía que yo tenía las riendas de mi caballo. Hasta el día que Cristo me tuvo que tumbar del caballo y entender que nunca tuve el control de nada. Que simplemente fui un títere que el diablo usó para ponerme de burla, para poner la creación de Dios como un payaso ante la humanidad. Porque es lo que hace Satanás. Cuando Satanás tiene a una persona cautiva en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el sicariato, en cualquier tipo de cautividad, el diablo lo que está haciendo es colocar a la creación de Dios. Porque tú y yo somos la creación perfecta de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dijo que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y eso causó un efecto en Satanás. Ve allí el por qué Satanás trata de colocar al hombre, la creación perfecta de Dios, como burla ante el mundo. Porque todo el que el diablo monta en un caballo es para hacer que el mundo lo mire más alto y poderse burlar más fácil de él. Es allí el por qué nuestra persistencia en decirle a la iglesia de Cristo en este tiempo, es el tiempo de mirar a Cristo, es el tiempo de rendirte. Sabemos que no es fácil. Decir que vivir a Cristo es fácil es una mentira, porque no es fácil. Eso es una verdad que nosotros no podemos ocultar. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Y el día que lo hacemos, nos estamos tapando es el ojo, no el sol. Porque el sol sigue allí. Nosotros no podemos asumir que es mentira, que el diablo se levantó contra la humanidad y a todo el que el diablo ha exaltado a nivel mundial es para después colocarlo en burla delante de todos. Eso es estar subido en el caballo. Y yo estuve 19 años montado en un caballo creyendo que yo manejaba el caballo y nunca tuve control de ningún caballo. Y muchos de los que aquí nos están viendo, de los que estamos reunidos aquí, porque aquí somos familia en este momento, aquí delante de Dios no hay naciones, no hay condición social, no hay color, no hay estrato, aquí somos una familia en Cristo. La sangre de Cristo nos ha hecho familia. Bienvenida, hermana Jacqueline Carbonó. Somos una familia, la Biblia lo dice. En Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. En este momento somos la iglesia de Cristo. Todos los que en determinado momento estuvimos montados en un caballo, creímos que manejábamos la vida. Todos los que estuvimos lejos de Cristo en su momento, creímos que hacíamos con nuestra vida lo correcto. Hasta el día
que Jesús nos bajó del caballo y nos mostró una perspectiva totalmente diferente. Entendemos por qué los vientos de doctrinas se han convertido en la amenaza más grande que tiene la iglesia. Porque es que el diablo no te va a salir con cachos ni tridente como supuestamente lo pintan y se te va a presentar a decirte, te están diciendo mentira en la iglesia. Él va a seducirte porque el diablo nos conoce, sabe cuál es nuestra debilidad y apelando a nuestra debilidad va a tratar de que sigamos montados en el caballo en el que hemos estado montados sin Cristo para hacernos creer que nosotros tenemos control de algo. A mí me impacta que el mismo Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, sus discípulos le dicen, maestro, mañana vamos para Capernaum, y Jesús le dice, un momento. No digan así. Ustedes tienen que decir, si Dios quiere iremos, si Dios no quiere, no iremos. Pero usted se da cuenta que hoy le están enseñando a la iglesia, usted es lo que quiere ser. Tú vas a alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Y eso es mentira, pero se oye bonito, porque eso procrea que el que lo escucha siga montado en el caballo. Y resulta que si Saulo hubiera seguido montado en el caballo, no se hubiera dado cuenta que Jesús era real. Necesitamos caer del caballo. Necesitamos bajarnos del caballo. Acabamos de leer allí en Hechos 9:3 que a Pablo lo rodeó un resplandor. O sea, la gloria de Dios se le atravesó a Saulo de Tarso antes de llegar a Damasco. Y le habló, ¿por qué me persigues? Pero fíjense que la gloria de Dios tumbó a Pablo del caballo. Y el que habla cuando cae no es el mismo que se había subido al caballo. Si usted se da cuenta, en Hechos 9:1, Saulo pidió cartas para ir a poner preso a los creyentes. Iba en el caballo con las cartas para hacer lo que iba a hacer. Pero cuando Saulo cae del caballo, su expresión es otra. Note que en el versículo 5, Saulo ahora dice, ¿quién eres, Señor? Y si usted está leyendo la palabra, notará que la palabra Señor está con S mayúscula. Cuando la Biblia te pone Dios con D mayúscula, te está hablando del Todopoderoso. S con el Señor con S mayúscula, te está hablando del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuidado los cristianos cuando escriben por ahí que yo amo a mi Dios con D chiquita, porque un Dios con D chiquita es un ídolo, es un demonio. Y un Señor con S pequeña es Señor Farid, Señor Oscar, Señor Carlos, Señor Jorge, Señor Germán, que está aquí en primera fila, gloria a Dios. Señor, ¿quién eres, Señor? La expresión de Saulo nos dice que algo pasó en él en ese momento. Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira que en el versículo 6, ahora Saulo, el otrora soberbio, el otrora que tenía cartas, el que estaba en el caballo con poder y autoridad para ir a poner preso a los cristianos, para ir a encarcelarlos, a torturarlos, ahora dice que está temblando y temeroso. ¿Por qué estaba temblando y temeroso? ¿Por qué? Una cosa es que a usted le hablen de un Cristo y otra cosa es que usted tenga una experiencia personal con ese Cristo. Y Saulo de Tarso en ese momento tuvo una experiencia, tuvo un encuentro personal. O sea, directamente Jesús le dijo, ¿qué estás haciendo, Saulo? Y en el espíritu, Saulo percibe
que lo que está experimentando es nuevo y es real. Y en esto se fundamenta tu fe y mi fe en Cristo. En que cuando Cristo vino a nuestras vidas, acercarnos a Él fue nuevo y real. Y al ser real, todo aquello que vivimos cuando creímos que manejábamos nuestro caballo, entendimos que fue una vida de mentiras, que fue una vida a medias. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oiga, no solamente está temblando y temeroso, sino que después de ser el discípulo número 1 de Gamaliel, el fariseo de fariseos, el religioso más religioso, el ortodoxo más ortodoxo, ahora este Saulo se pone a la orden para lo que el Señor quisiera hacer con su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Qué lindo sería que en este tiempo tan difícil que está viviendo la iglesia, se levantaran hombres y mujeres que vinieran ante Cristo, porque es que usted no tiene que venir delante del pastor. El pastor ora por ti, el pastor intercede por ti, pero el pastor no te puede obligar a que tú te conviertas. El pastor no puede estar detrás de ti para decirte: oye, no peques, oye, no te encierres, oye, míralo. No. El pastor tiene un límite. ¿Ya? Cristo es el que borra los límites, como hizo con Saulo. Saulo tenía límites. El estar en el caballo era límites. Cuando cayó del caballo, los límites de Saulo desaparecen. Y ahora Saulo no solamente tiembla y tiene temor ante el encuentro con Jesús, sino ahora le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y esa palabra ha desaparecido de la boca de muchos cristianos. Cuando hace 2 años estábamos en este proceso de encierro en que nos sometieron a la fuerza, hicimos mucho énfasis en que esto era una prueba de fe para el pueblo de Dios. Y le doy la gloria a Dios que tal cual ha sido, porque el que tuvo su mirada en Cristo permaneció. El que tenía su mirada en una religión desapareció. El que no estaba ni en Cristo, ni en religión, ni en nada, hoy en día está en carnavales haciendo y deshaciendo. A pesar de que en un momento se congregaran, a pesar de todo lo que sea. Y este tiempo que estamos atravesando no es el tiempo en el cual la iglesia va a ser destruida. Hay que sacar del disco duro esas profecías emotivas de hombre, de destrucción, de derrota, de fracaso. Porque aún allí en el Apocalipsis, en medio de la prueba más grande, el mismo Jesús le dice a Juan que Dios guardaría a su pueblo. Yo no sé cuántos son pueblos de Dios aquí en esta mañana, porque ser pueblo de Dios es vivir conforme a los designios de Dios para nosotros como creyentes, no como religiosos, como creyentes, como hijos, como hijas, como aquellos que hemos entendido que hay una paternidad espiritual para nosotros, como aquellos que hemos entendido que necesitamos ese respaldo. Dios te bendiga, Yoyi. Que necesitamos ese respaldo sobrenatural en cada paso, en cada movimiento, en cada decisión. Como aquellos que hemos entendido que no podemos seguir anhelando lo que el mundo sigue anhelando. Que nuestro anhelo más grande debe ser estar cerca del Señor. A pesar de que las situaciones alrededor nuestro y las circunstancias alrededor nuestro nos digan que no vale la pena. Es el tiempo de creer. Hay un ejemplo que hemos utilizado muchas veces. Es fácil decir aleluya, Cristo vive, cuando abres la nevera y tu nevera se cae la comida de lo llena que está. Pero cuando la nevera está vacía,
el bolsillo vacío y no ves una perspectiva delante de tus ojos, es cuando realmente el Cristo vive que sale del corazón manifiesta tu confianza y tu fe en aquel que te bajó del caballo. Saulo y Pablo, bastó un encuentro personal para cambiar su condición. Por eso es que esto no depende de... Yo tengo 30 años en el Evangelio, yo tengo 40 años. Yo he visto, como pastor lo tuvimos que experimentar, mi esposa y yo somos testigos de aquellos que decían, tengo 35 años en el Evangelio. Salieron corriendo de la iglesia cuando se anunció que había una peste que iba a matar a todo el mundo. Y colocaban los avisos con los salmos, porque supuestamente el aviso en la puerta los iba a proteger de un virus. Cuando el virus más grande que tiene que morir en nosotros muere solamente cuando nos bajamos del caballo, el virus del pecado. Hay que bajarse del caballo. Hay que entender que nuestra posición está equivocada. No se trata de que siempre tengamos la razón. Pero cuando alguien te habla, te exhorta, te busca para decirte que no es correcto lo que estás haciendo, es Dios hablando a tu vida. Es Dios queriendo que bajes del caballo en el que te has subido. Porque entre otras cosas, Satanás no obliga a nadie a que se suba al caballo. Él te lo coloca, tú decides si te subes. ¿No dice la Biblia que cada quien es seducido, cierto, Debri? Por su propia concupiscencia? Porque es que el diablo te plantea la tentación, pero la concupiscencia de tu corazón es la que dice, voy para esa. Así de sencillo. Ese es como el hombre que se sienta en la primera fila, el hermanito, se sienta en la primera fila de la iglesia para ver cuál de las hermanitas de la alabanza está más bonita. Y tiene su esposa. Y empieza a tirar cabeza, que su esposa no se va a dar cuenta de que él le está poniendo el ojo a la hermanita de la alabanza. Y termina, como se dice en Barranquilla, correteando a la hermanita de la alabanza, obviando a esposa, obviando principios, obviando a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que se montó en el caballo que el diablo le planteó. Por eso es que en este tiempo que estamos viviendo es fundamental bajarnos del caballo. Tú no puedes servirle a Satanás y servirle a Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo así, pastor? Claro, es que cuando tú pretendes servirle al Señor y a la vez vivir practicando el pecado que le gusta a tu carne, tú le estás sirviendo a dos señores. Y la Biblia dice que ninguno puede servirle a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O te rindes a Cristo y te bajas del caballo, o te rindes al diablo y sigues en tu caballo. En Cristo no hay términos medios. En Cristo usted no puede ser medio cristiano y medio diabólico. Eso no existe. Y a mí me impacta ver cómo la presencia de Jesús y las palabras de Jesús transformaron la vida de Saulo. Hermana Milady, Dios le bendiga. La vida de Saulo a la vida de Pablo. O sea, convirtió a Saulo y a Pablo en dos líneas paralelas. En geometría, dos líneas paralelas son dos líneas que nunca se van a encontrar. Y no porque Pablo fuera perfecto, sino porque Pablo decidió hacer lo correcto delante de Dios. Pablo seguía con su aguijón. Pablo seguía con sus luchas. Si usted lee Romanos capítulo 7 del versículo 13 en adelante, usted se da cuenta que Pablo tenía una lucha interior impresionante. Hermana Xiomara, Dios te bendiga, bienvenida.
O sea, eso, el que tú y yo estemos en Cristo no nos hace perfectos. Tenemos luchas internas, tenemos debilidad en la carne, tenemos pensamientos que nos bombardean, ataques, luchas. ¿Pero acaso crees que Dios no está al tanto de esto? Claro que sí. Y Él va a buscar la manera de que el resplandor de su gloria te impacte, te hable, para que te bajes del caballo. Eso fue lo que sucedió con Saulo. La gloria de Dios se manifestó en la vida de Saulo. La gloria de Dios lo bajó del caballo. La voz de Jesús lo confrontó. Y ante ese encuentro sobrenatural, porque eso fue un encuentro sobrenatural. Algunos dicen que la palabra sobrenatural no la usemos en la Biblia. Yo, ¿cómo que no? Yo no puedo que Jesús decir que Cristo es natural. Él es sobrenatural. Nuestro Padre en los cielos es sobrenatural. Nosotros nos movemos en una esfera natural, pero nuestro Dios se mueve en lo sobrenatural y hace cosas poderosas en nosotros. El encuentro sobrenatural de Saulo con Jesús produjo un parto espiritual donde nació un Pablo que hoy todavía sigue siendo usado por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia. Un Pablo dispuesto a servir, un Pablo dispuesto a no volverse a subir al caballo, un Pablo que decía: tengo una lucha en mi interior, porque es lo que dice Pablo en Romanos 7. Un Pablo que entendió que era mejor vivir abajo del caballo, con todos los retos, los riesgos que esto implicaba, que volverse a subir a una posición desde la cual había sido tumbado, había sido derribado por Dios. Y hoy, como cristianos, como creyentes de Jesús, como seguidores de Cristo, nosotros debemos entender cuál es la posición en la cual Dios quiere que tú y yo estemos. Porque hay muchos creyentes justificando su posición con su lógica. Ay, lo que pasa es que como yo he sufrido tanto, como yo he sido tan marcado, como yo he sido tan marcada en la vida, yo tengo derecho a tener un esposo y 3 amantes. Ay, es que como a mí las mujeres no me miran, entonces yo puedo tener 4 prostitutas a mi servicio. Porque se justifican, suena cómico, pero se justifican para poder seguir subido en el caballo. Y hoy, porque algunos dicen: está juzgando. No, yo no te estoy juzgando. Yo te estoy diciendo: mira, Saulo venía en un caballo y el resplandor de la gloria de Dios, que es Cristo, lo bajó del caballo. Pero no lo bajó del caballo para hacer de él una peor persona. Lo bajó del caballo para darle a Saulo, como Pablo, lo que realmente Cristo tenía preparado para él. Si Saulo no cae del caballo, Saulo no hubiera sido útil en manos de Dios. Si usted, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 11, mira lo que le dice Jesús a Ananías. Hechos 9:11. El Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Mira lo que sucede. El Saulo que salió con cartas, ahora ora. Y mira que Dios se le había revelado. El versículo 11: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque el resplandor le había quitado la vista natural a Saulo. Y mira el versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mira lo que era la identidad de Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para colocar preso a todos los que invocan tu nombre. Y mira lo que dijo Jesús. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú eres un instrumento escogido. Tú eres un instrumento escogido por Cristo. Tú eres una mujer, eres un hombre que el Señor llamó, lo bajó del caballo para que seas útil en sus manos. Y es tan tremendo lo que el Señor ha puesto en tus manos, en tu corazón, que Satanás se ha levantado con sutileza para distraerte, para colocar pensamientos en ti, para lanzar dardos a tu mente de fracaso, de derrota, de soledad, para que no te enfoques en el Cristo que te bajó para subirte. Solo que Cristo no te va a subir a un caballo. Él te bajó de tu caballo, Él te bajó de tu condición, Él te hizo libre de la condición de cautividad en la cual estabas, porque preparó algo especial para ti en el tercer cielo. Acuérdate que le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya porque voy a preparar moradas en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es necesario que recuerdes todo lo que has padecido cuando estuviste en el caballo sin Cristo. Es necesario que hoy te des cuenta lo útil que has sido en manos de Dios. Hay alguien aquí que me está viendo que sabe que en manos del Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas a través de ti, pero que te has distraído, te has montado en un caballo y aún tu ministerio en estos momentos está hecho pedazos. Pero el Señor Jesucristo dice que le eres un instrumento útil en sus manos. Así que bájate de ese caballo, ríndete a los pies de Cristo, porque aún hay victorias por conquistar. Porque a pesar de que quizás te mires en el espejo y la imagen del espejo te grita, mírate sola, mírate solo, mírate abandonado, mírate fracasado, mírate sin amigos, mírate sin empleo, mírate sin dinero. A pesar de todo lo que la imagen del espejo te grite, el Espíritu Santo te dice hoy, me eres un instrumento útil en mis manos, porque te voy a usar, porque te he preparado, porque aún en medio de tus caídas, aún en medio de tus debilidades, las usaré para que edifiques la vida de otros que encuentres en esa condición en tu camino. Así que mi hermano y mi hermana, así que tú que puedas ver este mensaje, si este mensaje llega a ti, es porque el Espíritu Santo ha dispuesto bajarte del caballo, prepararte, usarte, mostrarte que no has perdido nada, sino que lo que Dios ha preparado para ti es tan poderoso y es tan grande que Satanás se ha tomado el trabajo de tratar de evitar que te des cuenta la victoria preparada para ti. Dios guardará a su pueblo de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Aférrate a esa promesa. Tú no estás sola. Tú no estás solo. La Biblia dice, y el que se levante contra ti lo hará sin mí. Y no lo dice Carlos Torres, dice, lo dice Jehová. La Biblia dice, el profeta lo dijo, usado por Dios, abriré ríos en los desiertos. El mismo Dios que abrió un camino en el mar para que pasara su pueblo,
Es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios tuyo, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Y ese Dios tuyo sigue siendo todopoderoso. Y ese Dios tuyo sigue siendo sobrenatural. Y ese Dios tuyo te dice, me eres un instrumento útil. Te has distraído. Te has enfocado en la mentira que el diablo te ha montado. Te has distraído en los fracasos que el diablo te ha mostrado. Y muchas veces los fracasos que creemos delante de nosotros, que son fracasos, son los grandes moveres de Dios para evitarnos caídas desastrosas, fracasos desastrosos. Lo que tú ves como fracaso, el Señor lo mira como movimientos sobrenaturales para evitarte cosas que te vayan a llevar a estar lejos de Él. Si te has caído del caballo, sigue cerca de Cristo. Si el Señor te ha bajado del caballo, aférrate a Él con todas tus fuerzas. Y si aún persistes en estar en el caballo, el Espíritu Santo te dice, bájate. Porque me eres un instrumento escogido. Recuerda cuando Dios te usaba, cómo te usaba. Recuerda cuando la gente te buscaba para pedirte un consejo. Recuerda cuando la gente iba detrás de ti a decirte, yo quiero lo que tú tienes. Recuerda cuando los jóvenes, las personas iban a buscarte, a decirte, ora por mí, porque cuando tú oras por mí yo siento algo especial. Recuérdalo y bájate del caballo. Porque aún sin darte cuenta, Satanás lanzó dardos de rebeldía, de apatía, de enfriamiento espiritual para tenerte a su merced, para estorbar en el llamado que el Espíritu Santo te ha hecho. Hoy es un buen día para decirle al Espíritu Santo, aquí estoy. Y yo quiero invitarte, mi hermana, mi hermano, que has estado aquí con nosotros en este tiempo, a que nos atrevamos por un momento a reconocer delante de Él, porque en este momento no estamos en el templo. En este momento no tienes al hermano o la hermana al lado que te pueda sentir avergonzado o avergonzada al decirle, Señor, es verdad, estoy montado en un caballo y no me había dado cuenta. Este momento es ideal porque quizás estás allí en la comodidad de tu sala, de tu habitación, y estás a solas con Dios. Y quiero invitarte a que te atrevas a unirte a nosotros en oración. A que nos atrevamos, porque me incluyo, a venir delante del Señor en este momento a decirle, Señor, aquí estoy. Yo te invito a que inclines tu rostro allí donde te encuentras, que cierres tus ojos por un momento y que te atrevas a creer que la gloria de Dios está allí contigo, que ahora el Espíritu Santo empieza a pasearse allí en tu vida, allí donde te encuentras, que lo único que necesita Él para manifestarse es que tú le creas, que tú le anheles, que tú digas que lo necesitas. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, por favor, donde haya un corazón en este momento reconociendo necesidad de ti, toca, ministra, levanta, restaura, por favor, en el nombre de Jesús. Allí donde haya alguien en este momento diciéndote, Señor, ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Ahora me doy cuenta que he perdido el tiempo, distraída o distraído. Te necesito. Hoy me doy cuenta que me he subido en un caballo sin darme cuenta y dejé de obedecerte y dejé de servirte. Y quizás, Señor, hoy tenga que decirte perdón
Perdón, Padre, en el nombre de Jesús, porque dejé tirado un ministerio, porque dejé tirado niños, jóvenes, hombres, mujeres, que recibieron una palabra a través de mí y que quizás hoy, distraído o distraída, no me di cuenta. Díselo al Señor. No me di cuenta de todo lo que había perdido. Hoy te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, dame fuerzas para bajarme del caballo. Dame sabiduría para sostenerme de rodillas, para sostenerme abajo, humillado delante de ti. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te suplicamos que soples tu gloria allí donde hay cada hermano y cada hermana en este momento conectados a este servicio, a esta palabra. Espíritu de Dios, sopla sobre ellos nuevas fuerzas. Sopla sobre ellos, Señor, de tu sabiduría, de tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, que por medio de tu Hijo Jesús, tú puedas visitar, tu gloria pueda visitar familias en este momento. Hogares que se encuentran destruidos, derrotados, sin esperanza, en medio de conflictos, en medio de problemas. Que sea tu gloria cayendo. Hermanos y hermanas que en este momento se encuentran en medio de la soledad, del abandono. Quizás el hombre los dejó solos, quizás la familia los dejó solos, pero muéstrales ahora, Espíritu de Dios, que estás con ellas, que estás con ellos allí, abrazándoles, visitándolos, trayendo consolación, trayendo de tu paz. Gracias te damos, gracias te damos, amado Padre Celestial. Y te pedimos perdón. Nos hacemos uno con nuestros hermanos y hermanas para pedirte perdón. Nos hacemos voz por el que en este momento no puede decírtelo. Perdóname. Perdóname por irme lejos de ti. Perdóname por haberme subido en un caballo y con él te di la espalda a ti. Perdóname por haber caído en el juego de la lógica y del humanismo y olvidarme que quien murió en la cruz y derramó su última gota de sangre por mí me sigue amando y sigue intercediendo por mí. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, yo me rindo a ti. Y Padre, te suplicamos que hagas reverdecer ministerios que estaban marchitos, que hagas resucitar ministerios que creían que eran huesos secos. Muestra a aquellos hermanos y hermanas aquellos momentos en los cuales cuando estaban rendidos delante de ti, tú los usaste, tú te movías a través de ellos. Levántalos una vez más. Úsalos una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos a ti toda la gloria. Reconocemos en ti toda la gloria, todo te mereces. Tú te mereces la alabanza. Tú te mereces, Señor, que nosotros nos humillemos delante de ti, que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de tu perdón, de tu misericordia cada día. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos salir de este momento, de esta oración, sin suplicarte que en tu misericordia infinita permitas que esta palabra pueda edificar la vida de alguien, pueda levantar la vida de alguien,
puedas sacudir a alguien que ha estado, Señor, distraído, distraída. Puedas convertir a alguien que no te conoce. Puedas entresacar aún del mundo incrédulo a los Saulos que aún no te conocen. Aún hay tiempo, Señor. Aún hay tiempo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Y gracias por este momento. Y gracias por tu misericordia. Y gracias porque definitivamente no hemos estado solos. Recibe la alabanza y recibe la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Mi hermano y mi hermana que has estado con nosotros en esta transmisión, de verdad, gracias. Gracias por oír el llamado del Espíritu Santo, por ser obediente a ese llamado. Y de verdad, que la gloria de Dios, así como tomó la vida de Saulo, tome tu vida. Y a los hermanos y hermanas que están allí en la distancia, que no se congregan con nosotros en Barranquilla, en Colombia, si en su corazón siente que nuestro ministerio te edifica y tienes en tu corazón el deseo de ofrendar, de apoyar este ministerio, será de gran bendición para nosotros. Tu ofrenda, tu diezmo, tu siembra nos puede permitir seguir adelante haciendo lo que hemos venido haciendo durante estos años. Si en tu corazón tienes el deseo de ofrendar y de diezmar en este ministerio, colócate en contacto con nosotros, escríbenos a Messenger, a nuestro WhatsApp, y te estaremos diciendo cómo. De antemano, que Dios te bendiga grandemente, que Dios siga edificando tu vida y sigamos adelante, y pedimos sus oraciones por nosotros. Que Dios los bendiga grandemente y gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.